¿A quién le creo cuando creo? Pregunta fundamental que deberíamos hacernos. De hecho, yo le iba a poner una palabrita más a este título, pero dije va a quedar muy extenso y creo que con este título ya todos van a entender de lo que vamos a poder estar hablando. Pero la palabrita que le iba a poner es ¿a quién le creo cuando digo que creo? Yo tengo que evaluar a quién le creo cuando digo que creo. ¿A quién le creo cuando creo? Porque esto es determinante, dado que según lo que creo, amados, actúo. Yo no actúo por inercia, yo actúo, todos nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Y tenemos que recordar y tenemos que volver unos días atrás en lo que venimos hablando, en lo que venimos desarrollando, porque a veces pasamos muy rápido, se pasa de golpe la hoja. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ese que sigue, esa mentalidad de este siglo, de ir rápido, de ir, bueno, vamos a lo que viene, vamos a una novedad, a ver cuál es la última novedad que se está moviendo, la última novedad de lo que se está hablando. Eso no nos permite profundizar, no nos permite detenernos. Amados, si vos lees un libro, qué bueno que lo lees, qué bueno leer un libro, pero la realidad es que leer un libro en sí mismo no sirve para nada. Lo que sirve es profundizar en la lectura. Entonces, las predicaciones no deberían salirse tan rápido de lo que se viene edificando. Por eso no quiero que nos vayamos, pero sí que sigamos edificando en un piso nuevo, pero que no nos vayamos de donde venimos edificando. Y tenemos que recordar que nosotros vivimos según lo que creemos. Por eso es importante pensar, preguntarnos a quién le creo cuando creo, porque nosotros vivimos según lo que creemos, son momentos determinantes, es determinante, y no son momentos determinantes por la pandemia, aunque lo ha hecho en alguna medida determinante, sino que son momentos determinantes porque son momentos de definiciones en las cuales yo tengo que ver ¿para qué lado me defino? Recién hacíamos un chiste, está la banda de Facebook y la banda de YouTube. Bueno, tomaste una decisión. Por un lado, estás viendo la transmisión, ya es una decisión. ¿Le crees más a Facebook o le crees más a YouTube? Es un tema. Pero, amado, tenemos que definirnos, ¿sí? Tenemos que definirnos. Vos imaginate si a la hora, ay, ¿qué veo? ¿Facebook o YouTube? Facebook y te la pasás viendo. ¿Y qué prendo? Y al final no ves nada. Porque la indefinición te generó que no estés en ninguno de los dos lados. Sin embargo, al tomar una decisión, te pusiste y determinaste. Dice la Escritura, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuándo determino una cosa? Cuando creo en esa cosa. Yo en lo que determino es en lo que creí. Y en lo que creí es donde empiezo a edificar mi vida. Entonces, yo vivo según lo que creo. Decidir en qué creer es una capacidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene la capacidad de decidir en qué creer y en qué no creer. El ser humano, hacia donde inclina su voluntad, es hacia donde cree. O sea que yo tengo que evaluar hacia dónde estoy inclinando mi voluntad, porque hacia donde inclino mi voluntad es hacia donde creo. Y todos tenemos esta posibilidad, todos tenemos esta capacidad de creer en algo, de creer en alguien. Y yo defino en quién creo. Por eso, amado, ¿a quién le creo cuando creo? El libro de Génesis, yo te voy a invitar a que lo puedas abrir en el capítulo 12. Si no encontrás Génesis, amado, empezá a definir a quién le estás creyendo. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, nos relata la historia de cuando Dios le dice a alguien llamado Abraham que tenía algo para que él haga. Le iba a entregar una asignación, Dios, a Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Jehová le había dicho a Abraham. Se ve que Abraham en el primer no había creído. En el primer llamado no había creído. Dice, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y después le dice Dios lo que va a hacer por causa de ese llamado. Le dice Dios hacia dónde lo está llevando, hacia dónde lo está impulsando. Ahora, ustedes fíjense este detalle. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bueno, y le empieza a dar una serie de indicaciones. Y dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya arrancamos mal. Vete de tu casa, vete de tu parentela. Y dice, y Lot fue con él. Y da la edad de Abraham, que tenía 75 años. Y dice, y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Amados, cuando Dios da una indicación, la da para que sea exacta. La da para que no andemos viendo, será, no será. Bueno, pero por las dudas, no, Dios da indicaciones exactas. Le dijo, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En pocas palabras, Dios le dijo, Abraham, yo necesito que vos edifiques algo para mí. Pero antes de empezar a edificar, necesito que desactives todo sistema de creencia que vos traes de la casa de tu padre, de tu tierra y de tu parentela. Yo necesito que todo sistema de creencia sea desactivado, porque con tu sistema de creencia va a ser difícil que te puedas sostener en lo que yo te estoy convocando a edificar. Amado, con el sistema de creencias que traemos como bagaje de la vida pasada, de los traumas de la religión, de cosas anteriores que vivimos, con todo eso de lo que nos enseñaron y de lo que aprendí y de lo que no aprendí y de lo que tendría que haber aprendido y de los años que perdí y etcétera, etcétera. Con todo ese bagaje, con todo ese equipaje, va a ser muy difícil sostenerse en el tiempo en una asignación de Dios para edificar lo que Él ha edificado. Porque la palabra de Dios ya tiene un peso. Y todo eso hace que haya un peso extra innecesario a la hora de caminar en la edificación. Dios le dice a Abraham, en lo único que yo quiero que creas es en lo que yo te diga. No hay otra cosa en la que quiero que creas. En lo único que quiero que creas es en lo que yo te digo. El Señor se le aparece a Pablo y le dice, vas a ser testigo mío de estas cosas que te estoy mostrando y de las que me apareceré a ti. Por eso Pablo se dio cuenta, esto es demasiado como para encima llevar un bagaje extra, llevar un peso extra de toda mi sabiduría personal, de todas mis creencias, de todos mis traumas, de todas mis frustraciones. Entonces, amado, Dios cuando convoca a una edificación, Dios lo primero que le dice al hombre es, necesito que desactives todo tu sistema de creencias. Una buena predicación del Evangelio es decirle a una persona, ¿querés conocer a Dios? Y la persona te va a decir seguramente que sí, porque el anhelo de la creación es conocer a Dios. Pero automáticamente al segundo no es potenciarle su sistema de creencias, sino que el segundo es, bueno, desactiva todo tu sistema operativo porque Dios funciona en un Windows de esta temporada, Dios no funciona en Windows 98. No, pero el Windows 98 a mí me servía. No, Dios funciona en esta temporada con un Windows actualizado que tiene el peso justo, la medida exacta para poder desarrollar la palabra para este tiempo, para esta generación. Ahora Dios le dice a Abraham, traigamos, ayornemos, ¿sí? Entendeme hacia dónde voy. Si se activa tu sistema de creencias,
Por eso lo saca de la tierra, de la parentela y de la casa de los padres. Abraham, si se llega a activar tu sistema de creencias, vamos a entrar en un problema. Por eso necesito que vos no lo traigas. Y si se te ocurre traerlo, no lo vayas a activar. Porque ese sistema de creencias va a hacer que cuando estemos caminando, la presión va a ser muy grande, no la vas a soportar y vas a tomar decisiones equivocadas porque no vas a estar creyendo en lo que yo te diga, sino que vas a estar haciendo lo que a vos te parece. ¿Y saben qué, amados? Dios no se equivocó. Porque cuando hubo presiones, dice que hubo hambre en la tierra, Abraham descendió a Egipto y le entregó su esposa al rey. Más adelante, un nuevo tiempo de presión y Abraham terminó cometiendo un error que al día de hoy lo pagamos todos, que fue tener otro hijo más allá del hijo que Dios le había dicho que debía tener y que iba a tener. Por eso, amados, estas cosas no son para que andemos acá criticando a Abraham. Oh, miraste a Abraham la que... No, porque todos tenemos. Cuando no desactivamos nuestro sistema operativo de creencias, cuando nosotros no evaluamos a quién le creo cuando creo, todos tomamos decisiones, tenemos la misma tendencia a tomar decisiones equivocadas en los momentos de presión, cuando la palabra hace presión. Y hoy es un tiempo que la palabra está haciendo presión. ¿Para qué? Para una de las cosas que hablamos antes de que termine el año pasado: fortalecimiento de vínculos. Se están fortaleciendo vínculos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está siendo formada en lo vincular. Y todo lo que no sirva para eso va a ser quitado. Tiene que desactivarse mi sistema de creencias que no me permite ser parte completamente del vínculo, completamente de lo que la iglesia está haciendo a nivel mundial. Porque la iglesia sigue firme, la iglesia sigue estando donde tiene que estar, porque Dios continúa edificando su iglesia. Amado, amada, hasta que no estemos dispuestos a cambiar todas nuestras creencias por Cristo, hasta que no estemos dispuestos a desactivar todo sistema de creencias por Cristo, madurez, orden, edificación, conocimiento de Cristo y todas las cosas que se te vengan a la cabeza que corresponden a una asignación de Dios, serán una hermosa utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que lindo sería realizarlo, pero que nunca se lleva a la práctica. Si vos querés construir, si querés ser parte de la edificación de la iglesia de Dios, si querés estar blindado por causa de esa edificación, quiero decirte que no lo transformes en una utopía. Desactiva tu sistema de creencias para que sea el sistema de creencias de Dios, la mente de Cristo operando, Cristo mismo operando en nosotros. Por eso Dios le dijo a Abraham: vamos a desactivar el sistema tuyo de creencias. Andate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Amado, se lo dijo a alguien que no tenía el Espíritu funcionando en él activamente. Se lo dijo a alguien que estaba en una naturaleza en la cual el Espíritu no estaba unido a Cristo, ¿sí? Era alma, todavía alma y cuerpo. Amado, si Abraham lo pudo hacer, lo hizo por la mitad, ¿sí? Pero se fue, ¿sí? Comenzó a desactivar de a poco el sistema de creencias. Nosotros podemos hacerlo tranquilamente porque el Espíritu que mora en nosotros es el que, si nuestra voluntad se inclina a la orden del Espíritu, eso ocurre. Por eso, amados, desactivar el sistema de creencias por Cristo es fundamental. La Biblia retrata una parábola para hablar de esto, y habla de la perla de gran precio. Toda persona sabia o toda persona
entendida en los tiempos, entendida en la vida del Espíritu, es una persona que es capaz de vender, sacarse todo lo que tiene de pensamientos, de todo lo que venimos hablando y cambiarlo por Cristo. Dice Mateo 13, 45 y 46. También, en realidad no lo dice Mateo, son palabras del Señor cuando caminó la tierra. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se sacó todo lo que tenía de encima en función de una sola perla. Cristo es la perla de gran precio. Qué buena mañana para ver, para evaluar a quién le creo cuando creo. A la mente de Cristo, a lo que Cristo habló, y ese habló es un habló eterno, o sea, lo que Cristo habla, o le creo a mis propias maneras de pensar, a mis propios pensamientos. Dios no condena al que no cree. El que no cree en Él ha decidido vivir en otro sistema. O sea, dice la Escritura, el que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Pero no es que Dios lo condena, sino que automáticamente se condena porque decide vivir gobernado por otro sistema en el que cree, que puede ser el propio, el sistema mundial. Habitualmente el sistema propio termina acoplándose a lo que quiere el sistema mundial que creamos. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le creo cuando creo? ¿O a quién le creo cuando digo que creo? Incrédulo no es el que no cree. Incrédulo es el que cree en sus propias palabras. ¿Y qué le pasa al incrédulo? O sea, el incrédulo puede estar en una congregación, ¿eh? El incrédulo no es el que dice, yo no puedo creer que Dios va a sanar, que Dios va a hacer eso. No importa que no creas en eso, porque esa incredulidad, Dios no necesita esa fe que le hemos dicho nosotros. Dios lo que tenga que hacer lo va a hacer, creas vos o no creas vos, crea yo o no crea yo. El punto central es que el incrédulo no es el que no cree que Dios puede hacer algo, es el que no cree en la palabra, porque está más atento a sus propias palabras. El incrédulo es el que cree en sus propias palabras. ¿Y qué hacen sus propias palabras? Diluyen la palabra de Dios. Nuestras propias palabras diluyen el poder, la potencia que tiene la palabra de Dios. ¿Y qué son nuestras propias palabras? Es en lo que creemos. De lo que creo hablo. En lo que creo estoy metido. Yo estoy metido en lo que creo. ¿En qué hace que me levante a la mañana? ¿Qué hace que me acueste? ¿Cuál es mi último y cuál es mi primer pensamiento? ¿En qué creo? ¿En qué estoy haciendo durante el día? ¿En qué creo? ¿A quién le creo cuando creo? ¿A mí o creo en la palabra? ¿A quién le creo cuando creo? Amados, todos creemos. El punto es, ¿en qué creemos? El punto no es creer o no creer. Todos tenemos una cuota de creer. Dijimos hace un rato que todo ser humano tiene la capacidad de creer. Ahora, el punto es en qué creemos. Porque no creer la palabra es creer en alguna palabra. Es creer quizás en la palabra de la tierra, de la parentela y de la casa de mi padre. Yo tengo que ver cómo actúo en los momentos de presión, en los momentos de tensión, en los momentos de situaciones de crisis. ¿Cómo actúo? Porque como actúo es en lo que estoy creyendo. Y no hay problema con eso si actúo mal, porque todo se puede redimir por la palabra. Pero yo tengo que ver en qué creo. Porque si sigo diciendo que creo en algo que no creo, yo vivo en una dicotomía, tengo el cerebro dividido. Yo tengo que evaluar en qué creo.
Porque no creer la palabra es creer en otra palabra, amado, en definitiva, a alguna palabra le estoy creyendo. Si es a la de Dios, y no estoy hablando del libro, ¿sí? De la Escritura. Porque antes de creer en la Escritura creía en la palabra. No voy a creer nunca en la Escritura si no creí en la palabra. Puedo tener una utopía de promesas y demás en mi cabeza, pero no voy a creer nunca en la Escritura si antes no creí a la palabra. Y recordemos, porque lo venimos afirmando, que la palabra es Cristo, y no lo afirmamos nosotros, lo afirma el capítulo 1 de Juan, ¿sí? En el principio estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y bueno, y después ustedes lo pueden leer con más amplitud. Amado, a alguien le estoy creyendo. A alguien le estoy creyendo. El tema es ¿a quién? Creer. Necesito hacer un retroceso para tomar impulso, ¿sí? Quiero irme a algo que hablamos hace unos días sobre el significado de la palabra creer. Tiene 4 acepciones. La primera es aceptación de algo como verdadero o cierto. El que cree es porque aceptó algo como que es verdadero o cierto. Bueno, hay que ver qué es eso que aceptamos. Aceptación de algo como verdadero o cierto. La segunda acepción es la suposición o el pensamiento que se tiene sobre algo. La subjetividad es que yo creo en algo. Puedo estar suponiendo lo que creo. Este es el famoso don de sospecha a veces. Personas que yo veo, pero en su vida no está el reflejo de lo que dice que ve. Pero él ve, ella ve, veo. La tercera acepción, disponer de fe hacia algo o alguien. Generalmente una religión, dice el diccionario. Bueno, disponer de fe, estoy determinando poner todo mi sistema de creencias en función de algo o de alguien. Y la cuarta acepción, depositar la confianza en alguien. Esto es cuando uno tiene, por ejemplo, un problema de salud, deposita la confianza en determinado médico. ¿Estás creyendo? Estoy creyendo. Uno tiene un problema legal, deposita la confianza en el abogado. Es disponernos a creer en algo o alguien. Ahora bien, nosotros por la predicación somos alumbrados para creer en la palabra, para creer en Cristo mismo. Por la predicación somos alumbrados. Y una vez que somos alumbrados, tenemos la posibilidad, porque por eso el Señor con total sabiduría antes de ordenar dijo sea la luz, porque antes de ordenar tenemos la posibilidad, antes de ordenar viene la luz, y después de que viene la luz tenemos la posibilidad de ordenar conforme a lo que la luz me está mostrando. Entonces, por la predicación somos alumbrados para creer o no. Cuando yo digo, creo, Señor, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, cuando cae a tierra, ahí en su camino a Damasco, iba con otros 2 compañeros de camino. Sin embargo, todos fueron alumbrados, todos fueron cegados por la luz, pero el que creyó fue Pablo. El que creyó fue Pablo, que en ese momento era Saulo, y él creyó. Él creyó. Amado, por la predicación somos alumbrados. Ahora después determinamos. Y cuando determinamos, Cristo es impartido. Si determino creer en la palabra, Cristo me es impartido. Cristo se imparte. Y una vez impartido Cristo, a partir de ahí, por la predicación, por la lectura, por los medios, por la oración, yo soy alumbrado para empezar a leer lo correcto en mi espíritu, ¿sí? Les recomiendo a los que nos escuchan por primera vez que escuchen la predicación del día viernes, ¿sí?
que desarrollamos un poco más extensamente este tema. Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra, la parte 4, ¿sí? Yo les recomiendo que lo puedan recopilar, que puedan volver hacia atrás, porque estoy usando eso de despegue, de plataforma. Una vez que somos alumbrados para leer lo correcto. Nosotros leemos, obedecemos lo que de Cristo podemos leer en nuestra alma. Nuestro cuerpo actúa de acuerdo a lo que en el alma está escrito de Cristo. ¿Sí? Te recuerdo, volvé a la predicación del día viernes. Si leemos bien, nosotros vamos a poder hablar lo correcto, y lo que es hablar correcto es hablar palabras gubernamentales. Cuando nosotros oramos, se supone que oramos palabras de gobierno, palabras en las cuales queda establecido el gobierno de Cristo en cada palabra que nosotros estamos declarando, que estamos diciendo, que estamos hablando. El Espíritu es el que nos hace de traductor para poder leer bien esas palabras. Creencias nos hacen leer equivocado y nos hacen vivir medio mezclados. Porque cuando la creencia se mimetiza, más que mimetizarse, perdón, saquen mimetiza, se mete adelante, entorpece mi lectura de la palabra, yo empiezo a vivir de una manera mezclada. Entonces voy a la iglesia, empiezo con esas cosas, desde que estoy en Cristo, pero nada cambió y nada cambia, claro, porque estoy leyendo mal. Tengo que revisar a quién creo, a quién le creo cuando creo. ¿Cómo sé si estoy leyendo Cristo o estoy leyendo mis propias creencias? ¿Estoy leyendo lo que a mí me parece? Bueno, yo les propongo algo. Hay una palabrita que en este tiempo todos nosotros estuvimos siendo bombardeados por los medios de comunicación, ¿sí? La primera es casos. La segunda, el nombre del virus. Y la tercera, test. Así que vamos a hacer un test. Un test es un diagnóstico. A ver, ¿en qué estoy creyendo? Si estoy leyendo y creyendo mis propias creencias, sigo mentalmente en mi tierra, en mi parentela y en la casa de mis padres. Y esto, amado, yo tengo que ver, hay personas que tienen que evaluar si se desconectaron en su sistema operativo de su pasado. Tienen que ver si se desconectaron de todo lo que creen, de cómo creen que es la vida. Es muy difícil llevar una edificación, una palabra adelante, si yo considero que la vida es así, porque me lo enseñaron así, porque lo aprendí así. Entonces vamos a hacer un diagnóstico. Cada momento hay cada vez más personas conectadas y está buenísimo, pero vamos a hacer un diagnóstico. Yo les voy a dar 6 síntomas de la persona o de las personas, y yo también me busco en estos síntomas, que tienen que ver si le están creyendo a Dios o a sus creencias. 6 síntomas de las personas que están más pendientes de sus creencias, que creen más a sus creencias que a Dios. No significa que tengas los 6. Si tenés los 6, amado, vamos a orar por liberación. Si tenés alguno de estos síntomas, te van a hacer identificar. El primer síntoma es una persona que vive dando vueltas siempre en el mismo lugar. Es una vida cíclica. Es una vida cíclica, la persona se congrega, la persona va a todas las actividades que tiene la iglesia, la persona está ahí trabajando, está funcionando, o no, pero está, y si no está haciendo cosas, pero concurre, escucha la palabra, hace un esfuerzo y demás, pero tiene una vida cíclica. Siempre termina donde empieza, siempre termina en el mismo lugar, siempre da vueltas y nunca sale de ese círculo. Amados, la palabra de Dios no es cíclica, la palabra no da vueltas en el mismo lugar. Dios le dijo
a Israel, yo te llevo a una tierra. Dios no los llevó al desierto para que se mueran ahí. Él los llevó a una tierra. Él los llevó a una tierra, amados. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud del juicio, nos sacó de la esclavitud de todos los decretos que nos eran contrarios, los clavó, los exhibió públicamente a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario, nos sacó de la esclavitud de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora eso ocurrió, pero eso ocurrió y es una realidad en mi espíritu. Pero para que eso sea una realidad en mi alma y mi alma la transforme o yo lo viva conforme a la realidad que el alma empieza a ver del espíritu, amado, yo tengo que salir de mis creencias, de mi manera de pensar, del yo creo, a mí me parece, yo opino. Dios no necesita que opinemos, Dios necesita que escuchemos y cuando escuchemos, actuemos. Y escuchar no tiene que ver con oídos físicos, aunque en una primera instancia sirven, sino que tiene que ver con el espíritu, amado. Yo tengo que ver lo que está escrito en el espíritu, lo que está escrito de mí y lo que está escrito de mí para que yo haga. No de mí, porque hay una palabra de Dios para ti. Amado, la palabra de Dios para vos y para mí es: obedezcan lo que mi espíritu les está pidiendo hoy. Pero si no, terminamos en una vida cíclica. Y yo tengo que ser sincero conmigo y con mi familia. Yo tengo que sentarme con mi familia y decir: che, estamos viviendo, hagamos un diagnóstico, familia. Hagamos un diagnóstico. ¿Cómo te das cuenta si una persona quiere de verdad obedecer la palabra? Porque toma nota. Hace un diagnóstico, no es una persona de domingo, terminó esto, terminó la transmisión o terminó de ir al auditorio, bueno, listo, terminó, vamos a casa, mañana vemos cómo sigue la vida. No, amado, es una persona que profundiza, no se queda en un concepto, no se queda en un entendimiento mental, profundiza, mira, busca, che, estoy haciendo un ciclo de vida, él siempre termina en el mismo lugar. Es una persona que se determina, porque yo te quiero decir algo, amado, todo ciclo de vida que no rompemos nosotros, se lo pasamos a nuestros hijos. Y no porque haya una maldición generacional, sino porque hay un sistema de creencias que les estoy trasladando. Hijos físicos e hijos espirituales. Les trasladamos nuestro sistema de creencias. Nadie va a pasar por encima del sistema de creencias establecido, salvo que venga el Señor y le crea a Él y eso quede roto. Por eso, amados, dejémosle la vida más fácil a nuestros hijos físicos y a nuestros hijos espirituales. Rompamos los sistemas de creencias que nos gobiernan. Dios no te está pidiendo ni me está pidiendo gran cosa. Deja de creer en tus palabras y cree en lo que hablo, en lo que hablé, que está tatuado en tu espíritu. Sacá la creencia para que tu alma lo pueda leer correctamente y tu cuerpo exprese lo que está leyendo del Espíritu. Número 2. Baja tolerancia a la corrección de las autoridades. ¿Sí? Cuando hablamos de autoridades no estamos hablando de autoridades, aunque bueno, días pasados salíamos con Guido de acá y bueno, la autoridad policial nos paró para ver si estábamos en regla, con Guido, con Fernando Riera, y bueno, teníamos los permisos, estábamos en regla y pudimos seguir adelante, ¿sí? Si no, les vamos a llamar a algunos de ustedes para que nos vengan a traer algo de comer. Pero pudimos, porque estábamos en regla. Pero bueno, necesitamos trabajar en el entendimiento de las autoridades, ¿sí? Las autoridades en la iglesia fueron realmente puestas para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando yo no creo en la autoridad, realmente mis días como edificador están contados, no porque me vayan a echar, sino porque no puedo edificar, porque toda obra tiene personas que dicen cómo se lleva a cabo la obra, pero no porque tengan la gran revelación, sino porque traducen lo que ya está en el espíritu de todos, ya está en todos para hacerlo, pero quizás, ¿sabés lo que es un hermano maduro?
Un hermano que fue rompiendo sistemas de creencias y te quiere ahorrar el trabajo de que no vivas dando vueltas en tu sistema de creencias, que a mí también, que me quieren ayudar a no vivir en mi sistema de creencias. Antes de creerle a una gracia ministerial, a una autoridad, yo le creí a la palabra. Pero antes de descreer de una autoridad, yo descreí de la palabra. Amado, amada, no creas nunca primero en un hombre y después en la palabra. Dios te va a dar el entendimiento para que primero creas en la palabra y después te alinees a la palabra que ese hombre está llevando a cabo, que está construyendo. Pero cuando descreo, no descreo de la persona, yo estoy descreyendo. Mi primera manera de descreer, estoy que la palabra, no estoy creyendo en la palabra. Porque si yo creo en la palabra, soy capaz de correr la humanidad y que la palabra sea mi guía, mi faro. La única manera de estar vinculados en Cristo, en el cuerpo de Cristo, la única manera de que el vínculo se fortalezca es según la palabra que creemos. A nosotros, a ustedes, amados que están escuchando, a mí nos vincula una palabra. Antes de descreer en una gracia, siempre descreí de la palabra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy descreyendo, estoy saliendo del vínculo común que podemos llegar a tener. Congregados en su nombre significa, y acá venía lo que les dije hace un rato de hablar de congregarse, significa que estamos congregados bajo la misma palabra. Estamos reunidos, creyendo y siendo gobernados por la misma palabra. Eso es congregados en su nombre. Por eso, amados, antes de decidirme a congregarme, que tengo que congregarme porque una palabra me tiene que gobernar, si estoy en Cristo, si soy hijo, si he nacido de nuevo, tengo que saber que una palabra me tiene que gobernar. Por eso, antes de decidir congregarme, me tengo que decidir bajo qué palabra de gobierno voy a estar. Y luego vendrá el lugar. Y luego vendrá junto con quienes me congrego. Dice el capítulo 7 de Juan, en la Biblia, la palabra hispanoamericana: el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, podrá comprobar, esto lo dijo el Señor, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Qué intentaban hacer los fariseos de la época? Ellos sabían que lo que Jesús predicaba era palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Los celos, la envidia, todo su sistema de creencias le hacían odiar esa palabra, le hacían estar en contra de esa palabra. Pero ellos en un punto sabían que venía de Dios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? En vez de desacreditar la palabra, porque no lo podían hacer, porque cada vez que querían desacreditar la palabra, Jesús venía y les decía, oíste que fue dicho, pero yo digo, y ellos no tenían manera, porque Él tenía la autoridad del Padre, era la palabra caminando, amados, era la palabra en acción, era el verbo. Entonces, como no podían desacreditar lo que decía, usaron la vieja y querida, no tan querida, ¿no? La vieja estrategia del alma, que es desacreditar al mensajero. Por eso empezaron a decirle a la gente, que se sienta con prostitutas, con publicanos, con pecadores, este está endemoniado, libera por Belcebú. Empezaron a desacreditar al mensajero. Y eso es muy común en los manipuladores. El manipulador suele desacreditar a la persona, porque si se centra en lo que dice la persona, y ahora les voy a dar un poquito más de detalle lo que hace el alma. Si el manipulador se centra en lo que dice la persona, sabe que quizás puede estar equivocado.
Entonces, es una estrategia manipuladora desacreditar a las personas. Y es una estrategia que usa el alma. Es una estrategia del alma. Yo les pido los últimos minutos. Yo ya bueno, un ratito termino, pero quédate ahí, quédate hasta el final. Amado, es una estrategia del alma, es una estrategia muy manipuladora del alma. Desacreditar al mensajero, porque el alma nos va a decir cosas como esta: no lo escuches, no escuches, no escuches, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira Guido es muy bajito, mira el otro es muy alto, mira el otro es pelado, mira el otro es así, es asá. Empieza a hablar de lo que es la persona en lugar de escuchar lo que la palabra que porta la persona está diciendo. Mirale el pasado. No hay mayor manipulador que el que te hace mirar el pasado al otro. Eso es manipulación. Desacreditar al mensajero es manipulación del alma para que no escuche la palabra. Va a querer hablar más fuerte. La manipulación del alma va a querer hablar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Estoy hablando en japonés ya. Es la especialidad del alma. ¿Para qué? Para dejarme en oscuridad, porque sabe el alma no regenerada, saben las tinieblas, que si yo puedo escuchar la palabra correctamente, voy a ser alumbrado y voy a trabajar conforme a esa palabra. Por eso siempre la estrategia principal será desacreditar al mensajero. Jesús lo solucionó facilísimo esto. De él decían un montón de cosas los fariseos. ¿Para qué? Para desacreditar lo que decía, hablaban en contra de él. Y al hacer eso, ellos mismos quedaban en oscuridad. Cuando yo desacredito al mensajero, quedo yo en oscuridad porque no me doy la oportunidad de escuchar la palabra. Entonces yo desacredito al mensajero. Y Jesús la solucionó fácil. Jesús la dijo así. Y prestame atención, por favor. Después de esto, viste, yo estoy viendo a través de la cámara que te fuiste a mojar el pancito en el tuco. Así que volvé y escúchame. Mateo 23, 1 al 4 dice: después de esto, la versión NBI, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, o sea, de interpretar la ley. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. O sea, ellos lo desacreditaban a él para que la gente no haga lo que él decía. Pero él les dice: hagan, primera palabra, hagan todo lo que ellos les digan. Primero está la palabra. La palabra es verdad, no importa quién la diga. Pero dice: pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Cuando le dice: no hagan lo que hacen ellos, no se está contradiciendo el Señor. Lo que le está diciendo es: no le aten a las personas cargas pesadas que no puedan llevar. O sea, no le digan a las personas que hagan lo que ustedes no hacen, pero hagan todo lo que ellos les dicen. Denle valor a la palabra. Tómense un momento por escuchar la palabra. La palabra es fundamental, que no tenga obstáculos, y el alma siempre va a querer desacreditar para que la palabra no sea oída. Número 3, voy más rápido. La victimización, ¿sí? Otro diagnóstico. Yo soy víctima, me hago el víctima. Cuando me hacen algo, ¿cómo reacciono? Soy de ejecutar justicia por mi propia cuenta, porque víctima a veces pensamos que es el que pobrecito de mí. No, pero el que ejecuta justicia, el que está todo el día hablando mal de los demás, el que se enoja excesivamente. Este es el punto 5, el punto 4, perdón. Chismes, rebelión. ¿Sí? La rebelión no es contra personas, siempre la rebelión es contra la palabra. Yo tengo que saber que cuando chusmeo, estoy chusmeando de la palabra, aunque diga que chusmeo de las personas. Número 5, desgano hacia la palabra. Este es otro síntoma muy común en los momentos de desenfoque. El desgano hacia la palabra. Cuando estoy desganado, tengo que ver
si no estoy escuchando más a mi sistema de creencias? Cuando yo digo cosas como esta, no tengo tiempo para la palabra porque tengo un montón de cosas para hacer. Si ustedes supieran todo lo que tengo que hacer, si ustedes no me entienden, amado, son todas excusas basadas en creencias personales para que la palabra no tenga efecto en nosotros. Y lo último, el último diagnóstico, no que sea el último que exista, sino que es el último que yo descubrí. El número 6, que es el final, separación del cuerpo. La persona ve al cuerpo de Cristo, la iglesia, como su enemigo. La persona ve en los que no tiene que ver sus enemigos. Dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? El enemigo no es tu hermano, no es el prójimo, el enemigo es el que hace que no puedas vivir la palabra porque levanta estructuras en vos y en mí contra el conocimiento de Cristo. Ahora hay una buena noticia. Si te identificaste en alguno de estos diagnósticos, si estarías acá en el auditorio, yo diría, ¿cuántos quieren escuchar esa buena noticia? Y hay una buena noticia. Si decido leer al Espíritu, si decido leer al Espíritu e inclinar la voluntad hacia lo que estoy leyendo, que el Espíritu me está escribiendo, o que el Espíritu está diciendo que tengo que leer, no es otra cosa que obediencia. Si yo decido obedecer al Espíritu, comienza el tratamiento y comienzan a disiparse los síntomas. Empiezo a vivir más relajado. Pero primero tengo que determinar, amados. Empiezo a vivir más tranquilo, pero primero tengo que determinar. Y luego de que determino morir, destrozar, destruir, salir de todo mi sistema de creencias, luego de que determino, viene la palabra a imprimir gobierno de Dios en mi alma. Y donde gobierna Dios, hay reposo de Cristo. Amados, nosotros creemos tanto en Dios como hay escrito de Él en nuestra alma. Nadie puede creer en Dios de afuera hacia adentro. Creemos, una cosa es creer que existe Dios y otra cosa es creer en Dios. Creer es estar bajo su gobierno. Y nosotros creemos tanto en Dios como está impreso en nuestra alma. Si hay impresas 3 oraciones, vamos a creer 3 oraciones. Es la medida que tenemos de creer. Si hay impreso un libro, estará un libro. Si hay impresa media página, media página. Amado, de lo que tenga impreso. ¿Y cómo me doy cuenta de lo que hay impreso? En los momentos de presión. ¿Qué determinaciones tomo? ¿Para dónde salgo? Ahí me doy cuenta. Amados, Cristo fue impreso en el Espíritu. Esto es el nuevo pacto. Cristo se hizo uno en nosotros. Fue imprimido por Dios. Pero en la obediencia, lo definíamos el viernes, va siendo impreso en el alma. A esa impresión es la que vamos llamando gobierno. El alma gobernada por Cristo, con Cristo impreso. Y vos estás de ese lado y me decís, o me podés llegar a decir, ¿qué es eso de Cristo impreso? Yo no lo vi en ningún lado. ¿Dónde está en la Biblia? Está en varios lugares, pero yo elegí Hebreos capítulo 10, del 16 al 17. Quiero decirte algo, no te lo voy a decir después de leerte esto. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabes lo que nos hace pecar?
¿Sabés lo que nos hace cometer transgresiones? Simple, nuestra propia manera de creer. ¿A quién le creo cuando creo? Es la forma en la que actúo. Cuando Él escribe en el Espíritu, nuestro Espíritu tiene la certeza de que Dios nunca más se acuerda, pero a nuestra alma le falta esa certeza. Entonces, por causa de la obediencia, empieza a imprimirse en el alma lo que el Señor ya hizo. Y empezamos a tener testimonio, no de lo que Dios va a hacer. Es fácil contar un testimonio de algo que pasó, de algo que vemos con los ojos físicos. Amado, empezamos a tener testimonio de lo que ya pasó. Nuestra alma empieza a tener testimonio. ¿Cómo tengo testimonio? ¿Qué es un testigo? Alguien que ve algo, lo cree y lo transmite. Eso es un testigo. Un testigo es alguien que da testimonio. Cuando tenemos que dar testimonio de cosas, es porque todavía no tenemos testimonio de quién es el autor de las cosas. Y el autor de las cosas es Cristo mismo. Nosotros somos testigos de Él. Él dice, nunca más me acordaré de pecados y transgresiones. ¿Sabés lo que le pasa al alma cuando Cristo va siendo impreso? Nunca más se acuerda de pecados y transgresiones. Entonces, en esas áreas que empieza a estar impreso, empieza a olvidarse el alma que tiene que actuar conforme a las creencias y empieza a actuar conforme a la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque ya no hay creencias escritas, sino que lo que está escrito es la vida de Cristo. A eso le llamamos gracia. El poder de la gracia operando. Amados, en el Espíritu ya está escrito que fui perdonado y que fui reconciliado. Por eso cuando eso está escrito en el alma, a mí no me tienen que dar un curso de perdón, ni me tienen que enseñar a perdonar. Ya el alma perdona, porque no tiene registro de rencor, porque hay un perdón escrito. No viene de afuera la enseñanza, es una potencia interna. En el Espíritu ya soy obediente. No me tienen que decir en el Espíritu obedece. Lo que pasa es que cuando por la voluntad le doy al Espíritu la posibilidad de escribir eso en el alma, soy obediente por naturaleza. Son las letras de la obediencia las que salen. En el Espíritu soy santo. En el Espíritu soy santo. Por eso el que es santo, santifíquese más. El que es santo en el Espíritu, deje que el Espíritu siga santificándolo en el alma. En el Espíritu no hay temor, porque en el Espíritu el perfecto amor es uno conmigo, pero ese uno se va proliferando en el alma. En el Espíritu soy generoso. Cuando en el Espíritu soy generoso, mi generosidad produce fruto hacia afuera. Y empiezo a ver la materialización de esa generosidad. Amados, la buena noticia que yo te quiero dar en esta mañana es Dios ve en mí lo que está en el Espíritu y lo que de Él está escrito en mi alma. Uy, Dios no me perdona más. No, Dios está viendo lo que está escrito en el alma. ¿Qué es lo que va a venir a buscar? Lo que está de Él escrito en el alma. Cuanto más de estas cosas están escritas en el alma, yo voy a tener mayor reposo. ¿Cómo te das cuenta que una persona, o vos mismo que estás ahí, tenés cada día más Cristo escrito en el alma? Porque cada día tenés más reposo. No por lo que tengas, sino que tenés reposo aún sin tener. Somos testigos, amados, de lo que creemos y creemos lo que leemos. Así que la pregunta final en esta mañana, me pasé unos minutos, la pregunta final en esta mañana debería ser, ¿a quién le creo? ¿Cuándo creo?
hacete el diagnóstico, te invito a que vuelvas a escuchar esto. Si necesitas los apuntes, los tenés a disposición, los bosquejos los tenés a disposición. Uno se da cuenta quiénes van a profundizar porque piden los bosquejos. No espera que le lleguen, los piden. Y ahí vos mismo te das cuenta. Si no tenés hambre ni siquiera para mirar un bosquejo y profundizar en él, es porque realmente estás viviendo en alguna de las etapas, de alguna de los síntomas. Pero qué bueno que puedas y yo pueda salir de todo síntoma por la vida del Espíritu, vivir en el reposo que lo que está escrito de Él en mi alma me permite vivir. Amados, ¿a quién le creo? ¿Cuánto creo? Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales, y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia, y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.